¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da poder saludarlos, empezar juntos la mañana, iniciar ya con toda la información importante. Y sí, la atención sigue en Michoacán. Por varias razones. Por un lado, ya se alista en Uruapan la suplencia de la presidencia municipal. Luego del asesinato del alcalde Carlos Manso, todo indica que será su viuda, la señora Grecia Quirós, quien tome su lugar. Ayer se reunió con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. Estados Unidos se pronunció sobre este homicidio del alcalde Manso. Desde la Casa Blanca condenó la violencia política en México y recalcó que presionan para reforzar el combate al narcotráfico. En Uruapan siguen las protestas por la inseguridad. Estudiantes y habitantes tomaron las calles, en tanto las clases siguen suspendidas en algunas escuelas. Y es que persiste el miedo. Fíjese, no aparece el exalcalde de Sinapecuaro, Michoacán, Alejandro Correa. La última vez que se supo de él fue el domingo en la madrugada en Hidalgo, municipio michoacano de Hidalgo. La fiscalía informó que encontraron su equipaje y su camioneta, pero él no aparece. Y luego de una sesión de más de 5 horas, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos 2026, un gasto de 10.2 billones de pesos. Hay menos recursos para seguridad, transporte y turismo. Michoacán, Uruapan. Varias cosas. ¿Siguen las protestas? Siguen buscando en Sinapecuaro al alcalde desaparecido. Y bueno, pues están preparándose para la suplencia en la presidencia municipal de Uruapan, después de que mataran el sábado al alcalde Carlos Manso en plena festividad. Recordar que, pues sí, le dispararon cuando apenas inauguraba el Festival de las Velas por el Día de Muertos. Acciona el arma. Ya se sabe que el asesino llegó horas antes del ataque y que podría tener entre 17 y 19 años de edad. En cuanto a la suplencia, ayer el Congreso Estatal aprobó en comisiones la propuesta del Cabildo para nombrar a su viuda, a la señora Grecia Quirós, como alcaldesa sustituta para terminar el periodo en 2027. Hoy se espera su votación en el Pleno, la toma de protesta. Ella también es parte del Movimiento Independiente del Sombrero, un movimiento fundado por su esposo. Se desempeñaba como presidenta honoraria del DIF municipal. En 2024 aspiró a una diputación. Así es como Grecia Quirós habló acerca del asesinato de su esposo Carlos Manso un día después del ataque. No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, pero como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha. Ayer la señora Quirós vino a la Ciudad de México, se reunió con la presidenta Sheinbaum, estuvo allí en Palacio Nacional bajo un dispositivo de seguridad enorme. La viuda de Carlos Manso estuvo con la mandataria unas 2 horas y a su salida no dio declaraciones. De hecho, desde el gobierno federal tampoco se dijo nada al respecto, seguramente un tema que se tocará esta mañana en la conferencia. Ya más tarde la presidenta Sheinbaum se reunió con su gabinete legal para coordinar pues la organización de consultas sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Este plan que se anunció ayer, se plantearon estrategias para garantizar que haya participación ciudadana, que haya pues colaboración entre los 3 órdenes de gobierno, que se construyan soluciones para recuperar la seguridad. Este tema, este caso de Carlos Manso llegó hasta Washington. Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos condena la violencia política en México y aseguró que seguirán presionando para que se refuerce el combate al narcotráfico y a los cárteles. Expresó la satisfacción
que Donald Trump tiene con la presidenta Sheinbaum por la coordinación bilateral. As for Claudia Sheinbaum and the president's relationship with her, I think he has a lot of respect for her as president of Mexico, and he also really appreciates the coordination that she has provided to the Trump administration. Y mientras tanto en Uruapan, pues siguen las protestas. La gente sigue con miedo, sigue desesperada. Ya son 3 días de protestas. Estudiantes y vecinos tomaron calles de la ciudad. Hubo marchas, hubo bloqueos. Hay escuelas cerradas, algunas privadas, también preparatorias nicolaitas, la Universidad Politécnica, que están en paro de actividades. Habitantes de San Lorenzo bloquearon la carretera Uruapan-Carapan. Y en contraste, fíjese, la Fiscalía del Estado sigue investigando los actos vandálicos. Lo que pasó el domingo en Palacio de Gobierno, allá en Morelia, dicen que ya ejercieron acción penal contra uno de los 8 detenidos durante la protesta, que está acusado de sabotaje. Pedro N. también fue retenido porque había una orden de captura por fraude que no tiene nada que ver con estos hechos. Hay 6 personas liberadas porque no encontraron elementos para procesarlas. Pero fíjese, estas protestas luego del asesinato de Carlos Manzo llegaron hasta la Cámara de Diputados. En la sesión de ayer, los legisladores le dedicaron 1 minuto de silencio. Así fue. ¡Viva Carlos Manzo! ¡Viva! En esa misma sesión, los diputados del PRI mostraron estos sombreros manchados de pintura roja, pero bueno, simbolizaba sangre. Una protesta así, asociada al movimiento que encabezaba Carlos Manzo, del sombrero. Por eso, justamente ese símbolo de los sombreros ensangrentados. Exigieron un alto a la inseguridad en el país, en Michoacán y en otros lugares, pues también sumamente afectados por la violencia. A ellos se sumó la bancada del PAN en el Congreso, pusieron unas velas pues también a modo de protesta con imágenes de sombreros, un limón por la muerte del líder limonero Bernardo Bravo, también muy reciente, la mariposa monarca, que bueno, pues desde luego asociamos con Michoacán, hasta ahí migran esas mariposas. En el Senado también 1 minuto de silencio, un pronunciamiento por el atentado contra Carlos Manzo. Se protestó, la mesa directiva abrió un debate entre grupos parlamentarios, un debate que se salió un poco de control. La senadora Lili Tellez subió a tribuna, insultó a Gerardo Fernández Noroña, que ya regresó de su viaje a Palestina. Así se pusieron las cosas. A ver, tú llora por Carlos Manzo, Noroña. No seas así. Llora de verdad por Carlos Manzo. Tú estás llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña. Bueno, esto en referencia a las lágrimas que derramó y compartió en medios digitales el senador Noroña luego de su recorrido en Medio Oriente. Así que vino la respuesta precisamente de Gerardo Fernández Noroña. Él criticó a la oposición, dijo que quieren hacer un uso político del crimen contra Manzo y así le respondió a Lili Tellez. No sabe discutir, no sabe respetar. ¿Qué se puede pedir de alguien que no tiene moral, que no tiene principios, que no tiene compromiso, que traicionó al pueblo de Sonora y que traicionó al pueblo de México y que piden la intervención militar de Estados Unidos? Por su parte, el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, insistió en que México debe aceptar la ayuda de Estados Unidos en materia de seguridad. Dijo que Morena es una tragedia para el país y que el caso de Carlos Manzo pues es una muestra del estado fallido en que estamos. Otros temas. La Suprema Corte le puso un alto. Vamos a regresar a Michoacán porque le mencionaba ya, hay un alcalde, exalcalde
desaparecido. Y además hay muchos alcaldes, no solo de Michoacán, sino de otros lugares del país, que están pidiendo seguridad, que están suplicando seguridad porque han recibido amenazas. Así que vamos a regresar a ese tema. Pero antes, fíjese, esta decisión de la Suprema Corte que dijo: no vamos a aceptar las multas de casi 3,000 pesos a quienes querían cobrarle a personas por dormir en la calle. Son municipios allá en Morelos que planteaban cobrar dinero a quien duerme en la calle. Los ministros dijeron: no se puede castigar a quien no tiene un lugar donde vivir. Dormir, pues, es una necesidad básica, no un delito. Quien duerme en la calle es porque no tiene otro espacio para hacerlo, así que desecharon ese planteamiento de parte de algunos municipios en Morelos. También echaron abajo sanciones por conductas como alterar el orden para evitar abusos de autoridad. Y a 2 meses de asumir el cargo, luego de ser electo por voto popular en junio, el juez Adrián Aguirre presentó su renuncia al Centro de Justicia Penal en Jalisco, donde estaba adscrito. La mesa directiva del Senado recibió la solicitud, no se detallan los motivos, pero bueno, pues ya mandaron el oficio a la Comisión de Justicia para su análisis. Así que fíjense, apenitas ganó y ya se va. Ayer el INE recibió las propuestas de la Asociación de Consejeros y Exconsejeros Estatales Electorales. Dicen que las van a integrar al documento que van a entregar al Legislativo para la reforma electoral. Porque, bueno, Guadalupe Tadei, la consejera presidenta, dice que una reforma exitosa solo será aquella que escuche a todas las voces. Hace unos momentos, la presidenta Sheinbaum habló sobre la reunión que tuvo con la viuda de Carlos Manso. Recordar que ellas se reunieron ayer en Palacio Nacional. Hubo todo un dispositivo de seguridad para que Grecia Quiroz pues llegara hasta ahí y conversara con la presidenta Sheinbaum. Esto fue lo que dijo hace unos instantes al respecto. Ayer también recibí a la esposa de Carlos Manso y a su hermano y a un equipo cercano. Platicamos, estuvo presente el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas, y platicamos, evidentemente, pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia. Y bueno, le decía que han continuado las protestas allá en Uruapan. ¿Por qué? Porque persiste el miedo en medio pues de todas estas reacciones por el asesinato del alcalde Carlos Manso. Está aún desaparecido el exalcalde de Sinapecuaro, Alejandro Correa. La última vez que se supo de él fue el domingo en la madrugada. Estaba en Tierras Coloradas, en el municipio michoacano de Hidalgo. Fue a un evento y bueno, pues la información más reciente que dio a conocer la Fiscalía Estatal es que encontraron su equipaje y la camioneta. Todo esto en el hotel que se hospedaba, pero de él nada, ni rastro. Están activas todas las líneas de investigación para tratar de localizarlo. Ahora, lamentablemente, este no es un problema exclusivo de Michoacán. Hay amenazas a alcaldes en otras entidades del país, así que piden apoyo, piden protección. Es el caso de Jalisco, donde 4 municipios ya pidieron apoyo. Las autoridades estatales dijeron que es por amenazas o por situaciones de riesgo. Los ediles a los que ya les brindan ayuda: Jaime Cruz, de Villa Hidalgo; Margarita Villalobos, de Teocaltiche; Erika Cuevas, de Encarnación de Díaz; y la alcaldesa de Unión de San Antonio, Gaby Hurtado. Por otro lado, en Puebla hay 2 alcaldes que ya también pidieron protección adicional al gobierno del estado. ¿Por qué? Porque han recibido amenazas. Uno de ellos, Delfino Hernández, que recibió llamadas con intimidaciones en los días recientes. Otro, Manuel Porras, de Huixcolotla, que está pues en medio de una crisis de seguridad pública. Piden apoyo, piden seguridad, los amenazan todo el tiempo. Esta crisis que se desata en Puebla, fíjese, el lunes policías municipales de Huixcolotla murieron luego de haber sido atacados a balazos cuando patrullaban la carretera federal a Tehuacán.
Todo el cuerpo policíaco municipal renunció. Las víctimas, Roberto y Arturo N., y la comandante Yusami, ella sobrevivió al momento del ataque, pero murió poquito después en el hospital. Y entonces la policía estatal pues ya tomó el control de la seguridad. ¿Por qué? Porque todos los policías municipales, luego de este ataque, renunciaron. ¿Por qué? Pues porque claramente se sienten vulnerables ante hechos como este. Así que bueno, temas muy relevantes a los que les daremos seguimiento. Así como hemos dado seguimiento al asesinato de José Eduardo Ramírez de Lalito, este joven de solo 16 años, agredido en una convivencia previa al clásico tapatío Chivas Atlas el 24 de octubre, allá en Zapopan. Hay nueva información. El presunto asesino, José Manuel N., fue detenido el sábado, fue vinculado por homicidio y por tentativa de homicidio, porque agredió también a otras 2 personas, recordemos eso. Le dictaron 2 años de prisión preventiva, va a estar en el penal de Puente Grande. Ayer también vincularon a proceso a Máximo N., esto por el feminicidio de la cantante Irma Lidia en junio de 2022 en un restaurante de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan de este caso? Máximo era chofer del abogado Jesús Hernández, quien disparó en contra de su esposa Irma y luego murió en prisión. El Ministerio Público, aquí vemos las imágenes de aquel crimen que alcanzó una gran notoriedad en su momento. Y bueno, pues Máximo está acusado de ocultar el arma. Pero están los bloqueos, en este caso los bloqueos por parte de agricultores. En Guanajuato, productores de maíz cerraron por lo menos 6 carreteras, hicieron cierres parciales en algunos caminos y autopistas, y es que no están conformes con los precios del maíz. Filas, pues como estas que ven, ¿no? Kilométricas, quieren un precio de garantía de 7,200 por tonelada de maíz, y si no se llega a ese acuerdo seguirán los cierres, con todo lo que implica, pues justamente en términos económicos, bloqueos por horas, que ojo, podrían fortalecerse en los 24 estados en los que los campesinos se han manifestado. Los productores dicen que se reunieron con diputados en la Ciudad de México, pero que no se alcanzó al diálogo que esperaban con autoridades federales. No hay una respuesta, así que lograron algunos acuerdos con el campo, con los legisladores, pero no todo lo que esperaban, así que van a tomar decisiones dentro del movimiento agrícola. Llegamos temprano a la cita, así que nos arrancamos con la información picadita. En la Ciudad de México, encapuchados tomaron la Facultad de Química de la UNAM, todo esto para exigir mayor seguridad. Y en Sinaloa nombraron a Julián González como nuevo titular de la 3ª Brigada de la Policía Militar. Además, la alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México, dirigida por la morenista Evelyn Parra, pues enfrenta una escalada de violencia contra la mujer. La violencia familiar es el delito más frecuente en esta demarcación. Detuvieron en la Ciudad de México a 7 integrantes de la Unión Tepito, entre ellos Johan Gael, el Johan, que apenas había salido del tutelar de menores. Por su parte, la presidenta Sheinbaum y el secretario de Educación Mario Delgado presentaron la plataforma Saberes, que busca articular universidades y centros de investigación para transformar así la educación superior. Vincularon a proceso a Juan Aarón y Vidal N. de la banda Los Malportados, implicados en el secuestro de 2 mariachis en Iztapalapa. El peso con respecto al dólar se cotiza en 18,64. La bolsa mexicana tuvo ayer una ganancia de 0.38%. Oigan, atención, porque Hacienda ya publicó en el Diario Oficial los cambios a las Afores. Así que, bueno, explicó que estos cambios, estas modificaciones van encaminadas a apoyar a las empresas mexicanas con financiamiento, menos requisitos, costos accesibles, así que asegura Hacienda es una buena noticia para los usuarios de las Afores. Mientras tanto, fíjense, se aventaron una sesión de más de 5 horas, pero ya quedó en la Cámara de Diputados aprobado el presupuesto de egresos 2026. Llama la atención que hay menos recursos en seguridad nacional, también menos recursos para transporte y turismo. Votaron en lo general
sin cambios esta propuesta del gobierno federal, 10.2 billones de pesos de aumento y bueno, pues ahí están los gastos para el próximo año. Oigan, hoy voy a presentarles a una especie espectacular. Es que es bellísima y es interesantísima. ¿Conocen a la oveja marina? ¡No! ¡Vámonos a la escuelita! ¡Ay, me encanta! Emanuel, bienvenido. Hola. Pablo, me encanta tenerlos en la escuela. Les cuento de la oveja marina. Es una babosa. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Saludos a mi prima. No, es una babosa de mar. La descubrieron, fíjense, hace no mucho, apenas en 1993, que vive en los océanos tropicales, muy cerquita de Indonesia, de Filipinas. Chiquitita, mide 5 milímetros, pero su cuerpo es verde. Mira, por acá podemos verla mejor. Es verde y entonces parece esto como si fuera la lana de una oveja. Sí. ¿No? Por eso le dicen oveja de mar. Okay. Puede hacer fotosíntesis como una planta. Entonces se alimenta de algas, se alimenta de luz. La mitad de la reserva la tiene justamente en sus protuberancias, en esas, pues como, ¿cómo llamarlas? ¿Tentáculos? Pues sí, esas protuberancias, digamos, ahí toma energía solar y así puede pasar meses sin comer. Me parece un animal hermoso, sí, rarísimo, pero qué bonita, ¿a poco no? La oveja de mar. ¿Les gustó, chicos? Sí. ¿Los sorprendí? La verdad, sí. Ay, qué bueno, porque cada vez es más difícil sorprenderlos. Ustedes tienen mucho mundo. Hubo un pleito en el penal de Aguascalientes y 3 internos terminaron lesionados de gravedad. Todo empezó, pues claro, entre grupos rivales, es lo que explicó la autoridad, que ocasionaron hasta un incendio, quemaron colchonetas, algo habitual en los penales. Desplegaron luego el dispositivo de seguridad. Los familiares denunciaron que tienen que depositar cuotas que van desde los 800 pesos semanales y si no, les pegan a sus familiares que están al interior. ¿Por qué no nos extraña? Bueno, pues ahora le tocó al penal allá en Aguascalientes. Y fíjense, nos han escrito mucho desde Sinaloa. No nos olviden, nos dicen desde Sinaloa. La atención ha estado pues muy concentrada en Michoacán, pero desde luego seguimos atentos a Sinaloa y a la violencia que no se detiene, que lo sigue afectando y que bueno, pues esta vez dejó a 2 hermanos atacados a balazos en un deshuesadero. Giovanni y Ariel murieron ahí, en este deshuesadero, ahí en Culiacán. Y en esa misma ciudad otros 3 hermanos también fueron atacados, también fueron asesinados. Y bueno, lamentablemente siguen las desapariciones en México. Lucero Alejandra Encino, 18 años, desapareció desde el 27 de octubre en Zapopan, Jalisco. Había llegado de la Ciudad de México, iba a reunirse con un hombre identificado como Chris. Lo había conocido a través de un videojuego. Él le compró el boleto de avión y le había prometido que se iban a ir a Texas juntos para casarse. Y bueno, no se sabe nada de ella, ya se emitió una ficha de búsqueda. Así que 2 mensajes. Por un lado, bueno, pues si tienen información que lleve a su ubicación, por favor, compártanla con la autoridad. Y por otro lado, pues ahí está un ejemplo más de cómo operan quienes buscan pues justamente cometer crímenes. En este caso, una promesa de matrimonio, la conexión a través de un videojuego o de dispositivos digitales. Y bueno, pues ella hoy desaparecida. Y hablando justamente de desapariciones, el Estado de México convocó hoy a las 9 de la mañana a una protesta en la caseta de Tepozotlán, la autopista México-Querétaro, otra vez ese punto, para exigir la localización de Juan José Hernández. Él desapareció el 30 de octubre en ese municipio, aquí lo vemos. También la convocatoria es por el caso de Kimberly Moya. Aquí vemos a Kimberly, recordar, estudiante del CCH Naucalpan, desapareció desde el 2 de octubre. Así que se busca a ella, se busca a Juan José, se busca también
le compartíamos la imagen del sacerdote Ernesto Baltasar, que la última vez que se le vio fue en Tultepec, Estado de México, luego de oficiar una misa. Todos ellos desaparecidos y por ese motivo pues se convoca a esta manifestación. Está también el transportista Fernando Galindo. Recuerde que Fernando pues está desaparecido y sus compañeros transportistas han bloqueado distintos puntos, principalmente la autopista México-Querétaro, también ahí a la altura de Tepozotlán. Hay buenas noticias con respecto a este caso. Lo encontraron con vida. Apareció en el Estado de México. Él había sido secuestrado desde el jueves en Jilotepec y ya la Fiscalía Mexiquense informó que en el operativo detuvieron a 3 presuntos responsables, entre ellos Neri N. El Moto, identificado como integrante de la familia michoacana, señalado por extorsionar y secuestrar a líderes transportistas en la región. Y aquí le informamos de este incendio que devastó una tienda en Hermosillo el 1 de noviembre. La Fiscalía de Sonora confirmó que ya identificaron a las 23 personas fallecidas. 15 personas resultaron heridas, hay 3 todavía hospitalizadas. Sobre la explosión de la pipa en Iztapalapa, hay información con respecto a 27 acuerdos reparatorios. Siguen haciendo mediaciones con algunas de las víctimas. Hay 3 personas aún hospitalizadas por esta explosión. Y para garantizar que no te quedes sin medicamentos cuando vayas al IMSS, cuando vayas al ISSSTE, y que por alguna situación pues no hay lo que les recetamos, se está impulsando esta iniciativa, la ley de reembolso, para que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, pues te pague lo que tuviste justamente que desembolsar en algún establecimiento privado, solo con presentar un comprobante fiscal que constate la compra, y entonces te devuelven tu dinero en un plazo de 10 días. Yo agradezco mucho que esté hoy justamente aquí con nosotros para hablar de esta iniciativa que va a ser presentada en la Cámara Alta, pues su impulsor, el senador por Querétaro, Agustín Dorantes. Senador, bienvenido, buenos días. Paola, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Lo comentaste muy bien, luego no metemos lana en lo importante. Ha habido una reducción del presupuesto de salud de 4.7% del 24 al 26. Y yo siempre he dicho que muchas veces por incompetencia, por ineficiencia, por corrupción, por fallas administrativas, el Estado, el gobierno falla, pero el que paga es el ciudadano, el derechohabiente. Lo que estamos proponiendo es que si el gobierno falla, que el que pague sea el Estado, que sea el gobierno, que si vas al IMSS o al ISSSTE y no está tu medicina, que te la paguen. Con un trámite súper sencillo, que sea a través de la plataforma digital, que presentes tu receta no surtida, el pago del comprobante fiscal de la medicina que compraste y que en menos de 10 días te tengan que pagar. Sé que es una iniciativa importante. A ver, desde luego puedo imaginar que es una iniciativa pues bienvenida por los ciudadanos, pero ¿y las otras bancadas? Además, ¿es viable económicamente? O sea, ¿le alcanza al Estado mexicano para cumplir con esto? Te pregunto, ¿qué hay más importante que la salud? En tu casa, cuando tienes que priorizar el gasto, si tienes un enfermo, pues es lo primero que haces, inviertes en salud. Tú imagínate, mandamos 60,000 millones de pesos de combustible a Cuba. Es prácticamente todo el presupuesto de un año del Estado de Querétaro en todos los rubros. ¿Qué quiere decir? Es que muchas veces no invertimos en lo importante. Entonces, claro que si focalizamos el recurso, alcanza. Ahora bien, para que esta iniciativa la compre el gobierno, la compre el partido en el gobierno, no la voy a presentar yo. Lo que voy a hacer es que sea una iniciativa ciudadana, que juntemos firmas. Nos piden mínimo 140,000 firmas. Pero yo estoy seguro que hay más personas que saben y creen que debe de cambiar el sistema de salud en México, y lo que quiero es, dicen que para lograr una política pública hay que visibilizarla, que sea tan fuerte el motor social que permita que nos volteen a ver y que mejoren el servicio que se está dando. O sea, porque van personas y les dicen, ve a otro centro de salud, aquí no hay. O aquí no hay medicinas, regresa en 4 meses. O antes les pagaban el traslado, hoy no se los pagan. Me había una señora en Querétaro que me decía, quieren que adivinemos. Vine a sacar una cita
y me dijeron, la hubiera sacado antes, tu cita es para 6 meses, la enfermedad no puede esperar. Sí, claro, ni tampoco puedes adivinar que vas a estar enfermo para sacar la cita con anticipación. La señora, en un grito de desesperación, era lo que me comentaba. No, y además, a ver, cuando no hay acceso a medicamentos, una familia se endeuda, hace lo que sea, porque, a ver, evidentemente la salud es prioridad, pero déjeme entender el proceso legislativo, senador, porque hay una mayoría de Morena y sus aliados pues justamente en el legislativo. La apuesta entonces es a que esto pueda avanzar por la vía ciudadana. Es correcto. Ajá. Es muy fácil. Si se meten al www.leyreembolso.mx, ahí vienen los pasos para poder firmar la iniciativa ciudadana. Es a través de la aplicación del INE. Es muy sencillo. Simplemente pones tu credencial de elector, te validan que eres tú con una fotografía y firmas, y en ese momento ya cuenta. ¿Cuántas necesitamos para que sea una iniciativa ciudadana legal? 140,000, pero yo me quiero ir a mucho más. Quiero que juntemos más de 1 millón de firmas para que el gobierno se dé cuenta que realmente no está funcionando bien y que quieran mejorarlo. Te pongo un ejemplo así práctico de Querétaro. En Jalpan, un solo consultorio para atender a todos los derechohabientes que están en la zona serrana. Hay municipios o hay comunidades que para llegar a Jalpan haces hora y media. O sea, tienen que trasladarse hora y media y es una ruleta rusa llegar y que realmente esté el medicamento. Me dicen, me sale 2 o 3 veces más caro, ya prefieren ir a cualquier farmacia a comprar el medicamento. Sí, que gastarte el dineral en transporte y además de que pierdes el día entero. Pero a ver, ya que viniste hasta acá, senador, además de, digamos, la vía ciudadana, ¿has conversado esto, lo has cabildeado con integrantes de otras bancadas? Sí, y todos coinciden. Ajá. Pero yo estoy seguro que si no logramos que la ciudadanía se una a esta iniciativa, no nos van a hacer caso. Ya. Necesitamos que los ciudadanos compren la iniciativa, que les salga más caro al gobierno no hacerlo que hacerlo. Hoy lo que he encontrado es un grito desesperado de los ciudadanos por la falta de medicamentos, por la falta de tratamientos. Por ejemplo, en el tema de esclerosis múltiple, me decía un doctor que hay el 80% de abastecimiento, pero te dan la segunda opción. O sea, no te dan el mejor tratamiento y eso impacta pues, en la salud del derechohabiente. No, y en algunos casos, en algunas enfermedades, ni siquiera la segunda opción, ni la tercera ni la cuarta, no hay opción. Senador, gracias. Vamos a estar atentos al curso que siga esta iniciativa de la ley reembolso. Te veo con algo ahí más que decir. No, si simplemente, por favor, métanse a www.leyreembolso.mx, no dejen de firmar. Estoy seguro que lo vamos a lograr. El sueño de una persona solo un sueño es, el sueño de muchos es el principio de la realidad. Podemos tener un México distinto. Es el senador por Querétaro, Agustín Dorantes. Muchísimas gracias. Y yo me voy a enlazar rápidamente con mi compañero Ricardo Vitela, que recorre las calles de la Ciudad de México. Andas en Iztacalco, Ricardo, ¿y qué pasa allá? Te escucho. Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludaros. Oriente de la ciudad, efectivamente la colonia agrícola oriental. Es el eje 5 Oriente, Javier Rojo Gómez, esquina con Sur 16. Aquí se ubica la escuela Antonio de Mendoza, es una escuela primaria. Los papás y las madres de familia están inconformes porque dicen que esta escuela tiene grietas y que no es un plantel educativo seguro para sus hijos. Es por eso que le hacen un llamado a la Secretaría de Educación Pública y también a la coordinación de escuelas de esta zona oriente de la ciudad para que vengan a revisar, y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, porque dicen que no es seguro este punto. Hay gente de Protección Civil también de la alcaldía. Mientras tanto, afectada la vialidad, Paula, aquí en Rojo Gómez, en ambos sentidos, para quienes vienen de la Inés Zaragoza hacia la calzada de Ermita Iztapalapa. En este punto está cerrado en ambos sentidos. Te agradezco muchísimo el reporte tan oportuno. Gracias. Gracias, buenos días. Vámonos justamente a la información meteorológica, Irán. De este lado del mundo, les comento que el Frente Frío número 12 va a continuar interactuando con la onda tropical número 40 y va a ocasionar lluvias fuertes en la península de Yucatán. A sacar el paraguas, se prevé ambiente frío a muy frío al amanecer, con heladas en zonas serranas de Baja California, en Chihuahua, Durango, Zacatecas, además del Estado de México y Tlaxcala. Y sí, ya amanecimos con frío. Sacar la cobijita del tigre para la Ciudad de México, una máxima de 24, una mínima de 6. Me encanta tu propuesta de sacar la cobijita del tigre. El tigre o el salto del tigre también, ¿no? O ambos. O ambos dos, exactamente. Pues sí, lo que se les acomode mejor a la gente. Exactamente. ¿Para qué nos limitamos? Exactamente, pero ya son las 9. Así que vámonos juntos a un resumen de lo más importante. Grecia Quirós va a rendir protesta hoy como alcaldesa sustituta de Uruapan, Michoacán.
luego del asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manso. Ayer se reunió con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. Ayer también recibí a la esposa de Carlos Manso y a su hermano y a un equipo cercano. Platicamos, estuvo presente el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas, y platicamos, evidentemente, pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación. Estados Unidos ya se pronunció sobre el homicidio de Manso, condenó la violencia política en México y recalcó que presionan para reforzar el combate al narcotráfico. En Uruapan, por tercer día, siguieron las protestas, tomaron las calles de la ciudad, las clases están suspendidas en algunas escuelas. Sigue la búsqueda del exalcalde de Sinapecuaro, Michoacán, Alejandro Correa. Desde el domingo no lo han visto. La fiscalía encontró su equipaje y su camioneta en un hotel. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos 2026 con un gasto de 10 billones de pesos, menos recursos para seguridad, transporte y turismo. Oye, esto, fíjate que, bueno, pues lamentablemente tiene que ver con violencia y que involucra a un youtuber, lo conocen como el Custodio, Roberto Carlos N., reveló en un video que mató a 2 hombres y a una mujer en Acolman, Estado de México, porque presuntamente eran invasores de casas y estaban amenazando con matarlo. Los vecinos fueron quienes llamaron a la policía porque escucharon los disparos y bueno, pues estas versiones contradicen la del youtuber porque dicen que es un hombre violento. Sin embargo, las autoridades desconocen el paradero del Custodio. Subió este video, en su canal de YouTube. Hola, mi nombre es Roberto Carlos, el Custodio en YouTube. Tuve que defenderme ya que estas personas eran invasores de casas y amenazaban con matarme. Estas personas venían llegando y así como venían llegando, creo que ni siquiera discutió con ellos y los recibió a balazos. Después de que ya los había matado, se estuvo escondiendo en varios patios y seguía disparando. Sobre el albergue Casa de las Mercedes, la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, dio a conocer que solo 2 jóvenes han denunciado que fueron víctimas de explotación. Tanto ellas como las otras mujeres fueron trasladadas a diferentes albergues, no se dijo a cuáles por seguridad, y están buscando a quienes estuvieron en esa casa, que ya, digamos, habían egresado o ya habían salido, para interrogarlas y saber si también en su momento fueron víctimas. Tenemos 2 víctimas denunciantes y se está haciendo una investigación exhaustiva para saber si hubiera otras posibles víctimas. No podemos adelantar todavía la información sobre esta investigación en curso. Fíjese, esto pasó anoche en el circuito exterior mexiquense, allá a la altura de Zumpango. Empezó como una discusión por un tema ahí vial, un tema de tránsito, y entonces 2 tipos le cerraron el paso a un autobús. Se bajaron, le rompieron ventanas con una llave de cruz. El conductor del camión avanzó y rompió la puerta de la camioneta que estaba atravesada. Así, ay, el episodio de violencia. Bueno, las autoridades pues ya saben, ¿no? Que ya están investigando. Pero es hora, sí, de ir con Sajid, que tiene, ya saben, el arte tiene muchas expresiones. Sajid aprovechó para visitar a un pintor. Pongan atención. Así es, en esta ocasión te voy a presentar un artista que sin duda es fuera de lo común. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! What happened to you at home? Привет, как дела? Что, как ты? Oye, a ver, si tú pudieras definir a Chris, ¿cómo sería en una frase, en unas palabras? Pues un caballero excepcional, joven, ilustre. Bueno, no porque lo digo yo, me lo han hecho saber. ¿De dónde sacaste ese don, ese talento? Yo que sepa, pues solito yo desde pequeñito. ¿Qué otras cosas haces con tu boquita? Así que se ve que la meneas.
Oye, y por ejemplo, ¿cómo es un día de Cris? Normalón. Normalón, como cualquier otra persona. De hecho, yo ya soy independiente, yo ya vivo igual solo. ¿Y novia, amiga, amante? Amiga, sí, sí, no digo que no. O sea, sí conozco, no digo que no. Me gusta conocer y así. Pero así como que novio oficial que yo diga ahorita, no. La verdad, no, ahorita yo ando en otra cosa. Bueno, mi Pau, nosotros regresamos al estudio y por cierto, Cris te va a mandar un mensaje de texto, a ver. Ay, lenguardo. Muchísimas gracias. Gracias, Sajid. Gracias, Cris. ¿Qué pasó, Kena? Te escuchamos. Adelante. Pau, comentarte que es una mañana complicada en el Paso Express de Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México. 2 accidentes casi simultáneos han provocado un severo caos vial en la zona. El primero ocurrió cuando un tráiler perdió una de sus llantas en plena circulación, quedando varado y bloqueando un carril. Minutos después, en el mismo punto, 3 autos particulares chocaron debido al tráfico que generó el primero. Como podemos ver en las imágenes, uno de los coches terminó completamente volcado. Servicios de emergencia ya trabajan en el lugar. Afortunadamente, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. El tráfico avanza a vuelta de rueda y la recomendación es evitar la zona. Recuerde, es el Paso Express de Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México. Es la información esta mañana, Pau. Muchísimas gracias. Gracias, Kena. Pues a tomarlo en cuenta. Sí. Mañana va a tener un perrito también. Pues yo muchos. Sí, digo, para competir. Bailarines. Para cuando menos no irme en blanco esta semana. A Lalo ya lo tengo medido. A ti todavía como que necesito saber por dónde. Mucha suerte. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos.